diapositiva con los nombres de mis compañeras con las cuales me tocó compartir el CENI. Para mí fue uno de los principales desafíos que se me plantearon, ya que solo de las 6 que somos, a 2 de ellas, que es a Melanie Chávez y Melanie Castelli, que fue que compartimos el año pasado varias materias, incluida la práctica de tercero, y compartí el CENI con ellas. Y bueno, y Melanie Chávez fue mi par. Pero con Abril, Lourdes y Jessica, la verdad que no las conocía y me daba esa cierta incertidumbre de cómo íbamos a hacer como grupo, si nos íbamos a poder relacionar entre nosotras y sobre todo teniendo en cuenta que todo iba a ser a través de mensajes, audios y demás. Bueno, empezamos a hablar entre nosotras y la verdad que pudimos llegar a armar un vínculo. Después, bueno, en cuanto al ingreso al CENI, se dio a través de una reunión por videollamada, por Meet, donde, bueno, Gaby se presentó con nosotras y nos presentaron a las señas orientadoras. A mí me tocó estar en la sala de 5 años del turno mañana con la señora Laura, con una modalidad virtual, y en el turno de 10 a 13 horas. Bueno, el formato de planificación que nos mostraron fue que para entregarle a las docentes debía tener la fundamentación, los objetivos, los contenidos fundamentales, las prioridades pedagógicas, las estrategias metodológicas, las actividades y los indicadores. Pero para mandarle a la familia solo debían tener la fundamentación, las actividades y los indicadores. Los medios de comunicación con las familias y estudiantes es a través del grupo de WhatsApp o en algunas situaciones por llamada común. Y encuentros virtuales, en el caso de la sala de 5, a través de Google Meet. Los formatos en que se envían las actividades son en Word, en PDF y a través de una captura de pantalla para quienes no lo puedan descargar y sí puedan descargar la foto. Bueno, el saludo, la seño lo realizo a través de un audio, pero yo decidí mandarlo como mensaje de texto, que el audio, las veces que veía que mandaban, no tenían mucha respuesta. Entonces pensé que capaz que mandando un mensaje, las familias como que se iban a ver en la obligación de leerlo. Bueno, en esa reunión se nos pidió que, junto con mi par pedagógico, que es Jessica, y Lourdes, planificáramos a modo de prueba actividades lúdicas. Para esto decidimos trabajar con el cuento del monstruo triste, monstruo feliz, y las actividades que propusimos fue que los estudiantes pudieran armar sus propias máscaras con materiales que tuviesen en su casa. Y después también les propusimos un juego de la memoria. Cuando elaboramos estas actividades, bueno, tuvimos como bastantes todas constructivas de parte de la docente, Laura, y de la directora, ya que nosotras las elaboramos en base a lo que hacíamos en la facu o en otro jardín. Y bueno, por ejemplo, la fundamentación nos dijeron que estaba muy larga y nos dijeron cómo cortarla. Después cómo teníamos que poner la cantidad y capacidad de fundamentales, destacar todas las estrategias que utilizáramos, empezar a usar los indicadores. Bueno, de esto no hay evidencias, ya que la que evaluaba era la docente orientadora y, bueno, Gaby, porque era la que se hacía cargo de la sala de Lourdes. Después, también a modo de prueba, hicimos actividades de matemática, donde le pedimos a los chicos que hicieran binoculares para poder observar su casa y luego hacer un croquis de la misma. Después le propusimos un juego con cartas también, que era como una especie de bingo, donde tenían que sacar tapitas
en base a la cantidad de números que pudieran reconocer en las cartas, o si no tenían cartas, que los padres o familiares, podían dibujar sus propias tarjetas con círculos para orientar a los chicos cuál era el que tenían que sacar de tapitas. Después nos tocó planificar sobre la efeméride de San Martín, donde les propusimos ver un video, después responder algunas preguntas en base a imágenes que les poníamos ahí en la planificación, donde también nosotras pusimos algunas mujeres que trabajaron junto a San Martín en ese momento, para que se reconociera que no solamente fue San Martín, sino que tuvo varios compañeros también. Bueno, después estuvo mi compañera, mi par pedagógico empezó ella con sus residencias, y cuando me tocó empezar a mí, me tocó planificar sobre la efeméride del Día del Maestro, del 11 de septiembre. Los objetivos que trabajé fueron reconocer los testimonios y fuentes del pasado y sus huellas presentes en el espacio vivido, primeras aproximaciones a algunos hechos de nuestra historia nacional y a algunos aspectos de la vida de los personajes involucrados, en este caso Sarmiento, valorar la importancia de ir a la escuela y los contenidos de identificación y valoración de algunos episodios de nuestra historia a través de testimonios y fuentes del pasado, huellas presentes en el espacio vivido, la escucha atenta y activa y la valoración de la importancia de ir a la escuela. Los videos que acompañaban estas actividades fueron uno que bajamos junto a mis compañeras de Samba, nada más que lo recortamos y extrajimos los fragmentos que realmente necesitábamos, y tampoco para que quedara tan largo, porque creo que duraba como 20 minutos y no queríamos tampoco que los padres, al verlo tan largo, no lo descarguen. El video es este. Aventuras extraordinarias. ¡No! ¡Sarmiento! Oh, por fin se fueron esos niños. Ahora a terminar la máquina del tiempo para regresar a mi época. ¡Wow! ¡Máquina del tiempo! Un niño, maldición. Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba en la casa de Sarmiento. Niño, ven, te mostraré mi obra maestra. El artefacto en el que he estado trabajando desde mi llegada al futuro. ¡Tarán! ¡Ah! ¿Y a dónde vamos a viajar? Vamos, es mi máquina del tiempo y soy yo quien necesita regresar a su época. Tú estás en tu época, pequeño, así que te quedas aquí. ¿Has entendido? ¡Qué carácter, Sarmiento! ¿Y a qué época quiere volver? ¿Cómo? ¿No has estudiado acaso? A 1873. Soy el presidente de la Argentina y tengo que terminar mi mandato. ¿Y cómo fue que apareció en el futuro, Sarmiento? No se sabe, pequeño. No se sabe. Bueno, lo termino de comentar para que no se haga tan largo. Al subirse a la máquina del tiempo, viajan a la época de Sarmiento y él le va contando distintos hechos que transcurrieron en su vida. Los viajes que realizó y eso. Después envié un video donde les contaba el cuento Federico va a la escuela. También lo voy a reproducir un poquito. Federico ya está grande. El cuento continúa en que
Federico, bueno, empieza el jardín y reconoce a lo que hace su maestra y bueno, para quedarse en el jardín se aferra a un osito y después ve que no es solo el osito, sino que puede jugar y que puede compartir con sus compañeros. Bueno, estas son algunas de las evidencias que pude retomar de esa secuencia, donde le habíamos pedido a los chicos que dibujaran al prócer Sarmiento, a Suseño, y que les habíamos hecho algunas preguntas en cuanto a que por qué ellos pensaban que era importante ir a la escuela. También tenía algunos audios, pero decidí no ponerlos y bueno, y puse, por ejemplo, esta imagen en la que escribió una de las nenas diciendo que es importante ir a la escuela para leer, escribir y jugar. Después, durante mi segunda semana de la primera etapa, planificamos una unidad didáctica de plantas. Aunque solo yo diera una semana, nos tocaba planificar para 2 semanas. Bueno, los objetivos que trabajé fueron la identificación de algunas características distintivas y comunes de los seres vivos, en este caso, reconocer las principales necesidades de los seres vivos que están presentes en el entorno, explorar la apropiación de nuevas palabras, iniciarse en prácticas de escritura exploratoria, identificar prácticas socioculturales vinculadas con diversas funciones de la lectura y la escritura. Este último objetivo fue porque la docente orientadora me propuso que le diera a los chicos el comienzo al uso del cuaderno. Bueno, los contenidos que trabajé fueron el respeto, la valoración y el cuidado de los seres vivos, la identificación de la diversidad de seres vivos del entorno cercano por sus principales características, formas de comportamiento y relaciones, la escucha comprensiva de instrucciones sencillas y la iniciación de la escritura exploratoria individual de textos sencillos. Por ejemplo, completar las partes de la planta. Bueno, las actividades que les propuse fueron que buscaran en su casa alguna planta que ellos eligieran, que tuviesen en una maceta o un árbol, y que la dibujaran en una hoja. Tuvieran en cuenta cada detalle. Después los invité a ver el video de Paca Paca, que se llama Crece mi planta. Y como tercera actividad de esta semana, la actividad fue que buscaran la maceta que habían construido en la unidad que les dio mi par pedagógico de contaminación, donde reutilizaron y reciclaron una botella descartable para la elaboración de una maceta. Entonces, en esa maceta debíamos plantar una planta de tomate. Semillas para que creciera una planta de tomate. Y como la actividad número 4 fue el comienzo del uso del cuaderno, donde ellos podían decorar como quisieran la primera hoja de su cuaderno, identificándola como carátula. Bueno, para la segunda semana, lo que planifiqué fue que vieran un video de El Camaleón se llama, donde reconocían algunas partes de las plantas y algunos de los cuidados importantes. Luego debían completar las partes de la planta teniendo en cuenta lo que habían visto en el video. Como segunda actividad, debían buscar el dibujo que habían hecho al principio de la unidad y colocar si ellos notaban que le faltaban algunas partes más o ponerle el nombre de esas partes. Y como último, les propuse que buscaran la maceta donde ellos habían plantado las semillas de tomates y que vieran los cambios que había tenido. Los videos que mandé, bueno, fueron este de Santi, que se llama Crece mi planta, que lo descargué de YouTube. Y después, bueno, estos son los videos en los que les indiqué cómo plantar la planta de tomate. Chicas, hola familias, ¿cómo están?
Con este videito lo que quiero es mostrarles cómo tienen que hacer ustedes en sus casas para poder plantar su propia planta de tomate. Para esto necesito que busquen la macetita que hicieron con la señora Jessie, reciclando y reutilizando una botella. Yo acá tengo mi macetita porque ella me explicó cómo tenía que hacerla. Y lo que vamos a necesitar también es un poco de tierra, las rodajas de tomate y agua, que yo tengo una botella también que reutilice. Bueno, después el video en el que les indico cómo utilizar el cuaderno. Y chicos, como leyeron con sus papás en la actividad 4, vamos a empezar a utilizar el cuaderno. ¿Ven? Tienen que buscar un cuaderno como este que les muestro acá, que es liso. Todas sus hojas son blancas, sin renglones. Y algunas de las evidencias que elegí fueron, por ejemplo, acá, donde está observando la planta, después la dibujaron y plantaron su planta de tomate. Ahí hay más. Y acá, por ejemplo, en esta evidencia, lo que mostraban era los brotes dando su planta de tomate. Bueno, para mi segunda etapa de residencia, se me propuso planificar sobre a la unidad decidí llamarlo Una sonrisa más fuerte y esta abarcaba 2 semanas. Los objetivos que tuve en cuenta fueron manifestar actitudes que reflejen el cuidado de sí mismo, reconocer los diferentes tipos de alimentación y el valor nutritivo de algunos alimentos que ayuden a los dientes a crecer de manera correcta, identificar las partes principales del propio cuerpo, reconociendo algunas de sus funciones, e iniciarse en la práctica de escritura exploratoria. Como contenidos, el desarrollo de hábitos y conductas responsables para la protección y promoción de una vida saludable, acciones individuales y sociales para la protección y el fortalecimiento de la salud, tipos de alimentos y su importancia para la salud, la escucha atenta y activa según objetivos sencillos y la iniciación en la escritura exploratoria de textos sencillos. Para esta planificación, para la primera semana, propuse que los chicos buscaran un espejo donde pudieran ver su boca. El espejo podía ser del tamaño que ellos tuviesen en su casa, chiquito, grande, no afectaba. Y lo que debían hacer era observar toda su boca, lengua, los dientes, las muelas y lo que ellos reconocieran que fuese parte de su boca. También les pedí que vieran un video donde un video de un cuento donde, bueno, el niño miente a su madre que sí se lavó los dientes, pero en realidad no lo hizo, y el fin es que vean qué pasa si no se lavan los dientes. Y después, como tercera actividad, les envié un video corto donde podían ver cuáles eran algunos de los alimentos saludables y cuáles eran poco saludables. Algunos de los videos fueron este, que es el del cuento. Uy, no sé si se ve. Para una nueva aventura. Al que le encantaban los dulces, le gustaban los chocolates, le gustaban las paletas y le gustaban los bombones. Pero lo que más le gustaban eran los caramelos. Nada,
nada, no le gustaba nada, nadita. Era lavarse los dientes, porque se le hacía aburrido y le daba mucha flojera. Muy fuerte. Y como no sabía qué era, se puso a llorar. Cuando su mamá lo vio, muy rápido lo llevó con el doctor de los dientes. Ahí el dentista le explicó que cuando no nos cepillamos, quedan pedacitos muy pequeñitos de comida en nuestra boca. Y eso hace que unos bichitos se metan en nuestros dientes. Bueno, después sigue el video de la alimentación y el tercer video donde les explico qué es lo que tienen que hacer en la actividad con el espejo y después cómo hacer un cuadro comparativo entre alimentos saludables y alimentos poco saludables. Bueno, algunas de las evidencias que elegí fue esta, donde uno de los niños estaba viendo el video que les propuse. Acá otro de los niños está viendo su boca en el espejo. En este dibujo es el dibujo de una boca de una de las nenas, donde reconoció que algunos de sus dientes tenían caries. Y después, bueno, algunos de los cuadros comparativos de alimentos saludables y alimentos poco saludables. Otra evidencia del dibujo de la boca, y acá también hay otro de la boca. También como actividad extra, le tuvimos que enviar a los niños actividades relacionadas al cáncer de mama. Lo planifiqué junto con Melanie Castelli y no con mi par, porque era una actividad que iba a ser enviada a todos los estudiantes del jardín en general, tanto turno mañana como turno tarde. Los objetivos que propusimos fueron valorar la vida reconociendo la importancia de su cuidado y manifestar actitudes que reflejen el cuidado de sí mismo y de otros. Los contenidos fueron la protección y promoción de una vida saludable, acciones individuales y sociales para la protección y el fortalecimiento de la salud y el reconocimiento de instituciones y profesionales que se encargan de la salud. Bueno, el video que acompaña las actividades fue un video que extrajimos de internet también, donde no era tampoco tan gráfico, sino que era más bien dibujos para que los niños pudieran también interesarse y, aunque fuera una actividad para toda la familia, que ellos también pudieran prestarle atención y apropiarse de los conocimientos que este proponía. Y como final del video, tanto docentes orientadoras como la directora y demás residentes subimos nuestra foto al video, siendo parte de la lucha contra el cáncer de mama. Las evidencias fueron afiches y otras fotos con la mamá, que eran parte de la propuesta de las actividades. Después, para mi segunda semana, continuaba con salud bucal y las actividades que propuse fue que vieran un video que pedía un odontólogo que grabara para pasarle a ellos, donde le daba algunos de los tips para cuidar sus dientes. Muy buenos días para los alumnos y alumnas, también para las seños. Soy el odontólogo Mauricio Benítez y hoy les vengo a hablar sobre la salud bucal. En este caso les voy a dar 3 tips. Tips número 1, la frecuencia. ¿Cuántas veces al día nosotros tenemos que lavarnos los dientes? Todos los casos son iguales, tiene que ser 3 veces, ni 1 ni 2, 3 veces tiene que ser. Tips número 2, ¿en qué momento del día yo me tengo que lavar los dientes? Bueno, como segunda actividad, les propuse que con masa de sal armaran una maqueta de su boca teniendo en cuenta los dientes que habían dibujado anteriormente la semana previa. Y como última actividad,
les pedí que agarraran su cepillo, escuchando la canción del perro Chocolo que explica cómo lavarse los dientes, ellos lo imitaran para poder así lavarse sus dientes. Bueno, los videos que envié fueron el del odontólogo Mauricio, un video mío con una explicación de cómo hacer la masa de sal y el video del perro Chocolo donde está la canción. Algunas de las evidencias que elegí fue esta, donde los estudiantes pudieron hacer un listado con los tips que anotaron que les dio Mauricio. Después acá tengo 2 evidencias de niñas que se estaban lavando los dientes siguiendo la canción. Y acá hay algunas de las maquetas que pudieron hacer de su boca con la masa de sal. Bueno, para mi última semana me tocó planificar el Día de la Tradición y los objetivos que tuve en cuenta fueron iniciarse en el reconocimiento y valoración como parte de su sentido de pertenencia a la nación argentina, reconocer los testimonios y fuentes del pasado y sus huellas presentes en el espacio vivido, y como contenido, el reconocimiento y valoración de los objetos y costumbres en la vida cotidiana actual y pasada como bienes culturales, materiales o inmateriales, la identificación y valoración de algunos episodios de nuestra historia a través de testimonios y fuentes del pasado y sus huellas presentes en el espacio vivido, y el respeto por las diversas tradiciones y expresiones culturales. Cuando se me propuso hacer esta planificación, no quería caer en lo básico, sino que busqué algo que también incluyera más a la familia, ya que justamente es el paso de generación en generación de ciertas costumbres. Entonces, para esto, primero les propuse que vieran un video que elaboré con imágenes y después de escuchar qué es la tradición, por qué se celebra, ellos debían hacer una lista junto a su familia con otras tradiciones argentinas que encontraron o que la familia pudiera aportar. Como segunda actividad, debían recurrir a esa lista y buscar un juego que les gustara de esa lista y jugarlo junto a su familia, y después contarlo en un audio. Como tercera actividad, les pedí que buscaran en la lista nuevamente una comida esta vez y que escribieran en el cuaderno el nombre de la comida, los ingredientes y la preparación de esa comida. Y por último, les envié el video de la yerba mate y les pedí que ellos dibujaran lo que más les había gustado. Los videos que envié, bueno, fueron que fue el que elaboré con imágenes, el video de la explicación de todas las actividades y el video de la yerba mate. Algunas de las evidencias que elegí, bueno, esta del dibujo de la yerba mate, esta de una de las nenas que escribió la receta del asado, y esta es de un nene donde escribió algunas de las tradiciones argentinas. Bueno, no se ve acá, pero las evidencias que había puesto son estos videitos. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Mirá, el Agustín te gana, Carlos! ¡Dale! ¡Dale, dale! Me tomo la leche, me como la comida. Bueno, las videollamadas que pudimos realizar fueron 3 junto a la docente orientadora.
donde la principal finalidad era poder fortalecer el vínculo. Como las dificultades tecnológicas eran muchas, se trataba de buscar un recurso que fuera de interés de los estudiantes, pero siempre fueron como muy breves. En la primera videollamada, el recurso que utilicé fue contarles el cuento de la semillita dormilona, donde les mostré imágenes reales por ejemplo, de la semilla, de la tortuga, que es uno de los animales que no, el sol, y no cayendo en el hacer con goma eva, que a veces, bueno, se hacen las caritas y eso. Para la segunda videollamada, que fue dentro de mi segunda etapa de la residencia, como estábamos con el tema de los dientes, del cuidado bucal, le pedí a una amiga que me hiciera un video explicándole a los chicos cómo era el correcto cepillado de los dientes, donde después con los estudiantes simulamos cepillarnos los dientes por afuera, cada uno con su cepillo que previamente le habíamos pedido que tuvieran ese día. Y después, en la última videollamada, donde me despedí de los estudiantes, les mostré el video de el cuento de Monstruo Triste, Monstruo Feliz, que habíamos hecho junto a Melanie Castelli y otra compañera para el espacio curricular de teatro, y donde nosotros los personificamos utilizando las máscaras de este cuento, y me pareció que estaba bueno para poder hablar con los chicos cuáles eran algunas de las cosas que los hacían sentirse felices, cuáles tristes, cuáles le daban miedo, y se tornó una linda porque todos querían participar y contar. Bueno, otras de las cuestiones que se me propuso fue evaluar, que el año anterior había evaluado, pero solamente con cuadro de cotejo, pero ni siquiera era como el que hice este año, donde el que usamos este año se respondía quién sí y quién no había hecho las actividades y cuáles de ellas, y de una pequeña reseña. Bueno, a modo de reflexión puse palabras sueltas, pero palabras que para mí tienen mucho significado en cuanto a mi práctica de este último año. Por ejemplo, los prejuicios y los supuestos que se tienen todo el tiempo con respecto a por qué no se realizan las actividades, o prejuicios que puedo tener yo misma, tanto conmigo como, no sé, ante situaciones. Después el compañerismo, que es algo que valoro mucho, de parte tanto del CENI en sí, o sea, de todas las docentes y la directora, y de mis compañeras, porque cuando alguna estuvo a punto de caer, de que ya no teníamos ganas, nos sentíamos como superadas, estuvieron las demás apoyándonos. Después, la importancia del rol que tuve como estudiante y al mismo tiempo del ser docente, porque mientras que estaba planificando, a veces estaba estudiando para otro espacio curricular o haciendo trabajo, y eso me demandaba también tiempo. Entonces era repartirme entre ese rol de cumplir con los estudiantes y cumplir también con mis responsabilidades. Considero que hubo muchos cambios en los vínculos, también partiendo de que pudimos empezar a hacer las videollamadas con las docentes. Hubo mucha intensidad, todo el año fue bastante intenso, mucha incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar. Como decía Meli, siempre con la esperanza de que iba a volver la presencialidad, y también donde al principio estaba muy negada de hacerlo de forma virtual, pensando que
que no iba a obtener ningún aprendizaje, pero que hoy puedo decir que estaba totalmente equivocada y que realmente es una satisfacción haber estado equivocada porque pude apropiarme de muchos aprendizajes nuevos, explorar también porque no es que todo lo que fuera tecnología lo sabía, sino que tuve que ir experimentando, tocando, puse sub y baja de emociones y sentimientos porque muchas veces me sentía frustrada, cansada, que no llegaba, pero también hubo muchos momentos felices, muchos momentos de alegría. Por ejemplo, en las videollamadas sentía que me volvía un poco de lo que estaba dando. Tuve varias debilidades como también fortalezas. Y bueno, y siento demasiada gratitud con mis compañeras, con los docentes, mi docente orientadora y las demás docentes del CENI y también a la directora y bueno, a las profes de los Ateneos y a usted, profe. Ya terminé.